Hola de nuevo. Vamos a cambiar un poquito de tercio. Llegamos a la mitad de la tarde. Nos acompaña Abraham Grajera. Abraham Grajera, que está viniendo ahora hacia el escenario, es poeta, traductor, dramaturgo y director escénico. Ha publicado los libros de poemas Adiós a la época de los grandes caracteres, El tiempo menos solo, uy, qué alto, y fue codirector de la revista de poesía Años 10. Es autor de un ensayo, Una gran emoción política, publicado por el Centro Dramático Nacional y que escribió junto a Luz Arcas sobre la poética de la compañía La Fármaco y reflexiones sobre la dramaturgia, la escena y el movimiento. Ha traducido numerosas obras de poesía, novela y ensayo y, en sus propias palabras, la poesía y el cine son lenguajes que tienen poder sobre el tiempo. Lo estructuran, lo redefinen, lo liberan de la convención y se encarnan en imágenes. Algunos directores han sido especialmente conscientes de las posibilidades poéticas del lenguaje cinematográfico y las han explorado con éxito en películas que se cuentan hoy entre las más grandes obras de arte creadas por el ser humano en cualquier disciplina. Y un poco por eso está aquí Abraham Grajera y por eso lo hemos invitado, para hacer un recorrido por ciertos autores que a él personalmente le han influido y que en el concepto de poética se ve reflejado también desde ese guión y desde las películas. Dejo a Abraham que se prepare y comenzamos. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Disculpad la demora por las cosas técnicas. Quería dar las gracias también a Alejandro Simón y a la organización, al resto de la organización por contar conmigo para participar en estas jornadas. Yo, como se ha dicho, como ya sabéis, he escrito algunos libros de poesía. Me dedico a la traducción y a la poesía sobre todo, pero he visto muchísimas películas porque me apasiona el cine y creo que para ser sincero he aprendido mucho sobre mi oficio viendo y analizando películas. Creo que el cine y la poesía tienen muchísimo en común. Son artes que trabajan con el tiempo, con la música, con las connotaciones y sobre todo con las imágenes. Yo quisiera hacer un repaso, contar un poco cuál es mi visión de las dos artes y qué tienen esencialmente en común, y hacer un repaso casi como una muestra de gratitud por algunos fragmentos de algunas de las películas que más me han influido y que más me han gustado. Algunos los describiré lo mejor que pueda, dando también mi punto de vista sobre la secuencia, las imágenes, etcétera, y otros los proyectaré para que podamos compartirlos. El poeta Eugenio Montale afirmaba en uno de sus ensayos que la poesía era anterior a las demás artes, que no era un arte, hablando con propiedad, sino algo común a todas las verdaderas obras de arte. No en vano apostillaba: cuando queremos ponderar el valor de una obra artística en cualquier disciplina, nos referimos a menudo a la cantidad de poesía que contiene. Es verdad que el adjetivo poético aplicado a una pintura o a una película se usa muchas veces con una intención peyorativa para designar un producto prescindible, falso, idealizado o abstruso. Para mucha gente, la misión de la poesía sigue siendo aún adornar o disimular las fealdades y crudezas de la realidad, o limitarse, por el contrario, en nombre de la lucidez y el sentido común, a una visión costumbrista, literal y dogmática de esa misma realidad. Pero embellecer cosméticamente la vida, o reducirla a eso que por lo común llamamos vida, nuestra provincia mental, nuestras certezas de andar por casa, no es lo que nos brinda la poesía, sino la posibilidad de ampliar nuestra percepción de lo real, de recordarnos, como decía Joseph Brodsky, que lo finito es solo una parte de lo infinito y que somos propensos a tomar la parte por el todo.
Solemos considerar la poesía un arte de las palabras porque solemos tomar las palabras por el lenguaje. Y la poesía se hace con palabras, claro que sí, pero solo brota cuando éstas consiguen que el lenguaje se encarne en los fenómenos. Solemos considerar el cine como el arte de contar historias mediante imágenes en movimiento, pero el cine, en su más alta expresión, no se limita a contarnos una historia. Su fin es lograr, como en el caso de la poesía, que el lenguaje se encarne en los fenómenos. Cine y poesía comparten, pues, algo esencial. Ambos son manifestaciones supremas del lenguaje, como la vida misma, y en ambos, como en la vida misma, una imagen vale más que 1000 palabras. Lo expresaba muy bien Thomas Tranströmer en uno de sus poemas. Cansado de todos los que llegan con palabras, palabras, pero no lenguaje. Parto hacia la isla cubierta de nieve. Lo salvaje no tiene palabras. Las páginas no escritas se ensanchan en todas direcciones. Me encuentro con huellas de pezuñas de corzo en la nieve. Lenguaje, pero no palabras. Uno de los más grandes maestros que ha dado el cine, Robert Bresson, hizo de esto la piedra angular de su estilo, caracterizado por el uso extremo de la elipsis, por el despojamiento de todo lo accesorio y por operar con sus actores a quienes no consideraba como tales porque el reino del actor era el del parecer, sino modelos, es decir, manifestaciones del ser, de fuera hacia adentro, hacia lo que desconocían de sí mismos. En sus notas sobre el cinematógrafo escribe: montar una película es enlazar a las personas unas con otras y con los objetos a través de las miradas. No se trata solo de un credo estético, de una simple voluntad de estilo, sino de una moral. Su estética es su ética, cuyo objetivo es hacer que lo sobrenatural se aúne con lo natural. La mirada de Bresson es en última instancia religiosa. Pongamos como ejemplo su película Mouchette, basada en una novela de Bernanos. En el mundo de miseria, rigidez, violencia y opresión contra el que se revela la protagonista, su pueblo de mala muerte, la brutalidad del género masculino, las inclemencias de la naturaleza, y donde no parece haber ninguna salida, ninguna esperanza de redención. Bresson introduce dos secuencias que estremecen por su precisión simbólica y su ambivalencia emocional. En la primera, el cazador furtivo y el guarda se enzarzan en una pelea brutal, más aún si cabe por su ausencia total de espectacularidad, y acaban en el río. Entonces, inmediatamente después del chapuzón, se ríen y hacen las paces. En la segunda, la secuencia final, la protagonista, Mouchette, estropea el ajuar que le ha legado su madre muerta, lo único que posee, y embozada en un vestido a guisa de manto, se deja caer varias veces por una pendiente que va a dar al río mientras suenan de vez en cuando campanadas a lo lejos. La primera vez se queda corta, la segunda se queda enganchada en unas matas en la orilla y la tercera finalmente oímos cómo cae al agua porque la cámara se detiene antes, fija, sobre la tierra desnuda, para mostrarnos después el vestido hecho jirones entre las matas y el agua removida. Ahí termina la película. La dureza de la realidad retratada en ella nos invita a pensar que se trata de un suicidio, de un punto y final a tanta desesperanza, pero la presencia del agua y de la inmersión, así como los 3 intentos de Mouchette, aluden también a un bautismo, a una resurrección, a un rito de paso en el que algo muere para que algo pueda nacer. Quizás se trata de la muerte de la niña rebelde y la aparición en su lugar de la mujer que acepta convertirse en un ser adaptado a la opresión, como sus convecinos, o quizá de otra cosa más profunda e indefinible, de una puerta muy estrecha, pero con la abertura justa para que entre el milagro en el único lugar donde éste puede suceder, en lo que, siendo infinitamente más grande que lo humano, habita en el ser humano, esto es, la vida misma. En realidad, no importa porque es todo eso a la vez, gracias a la exactitud, al dominio del tiempo y del montaje del que hace gala Bresson para que cada instante de su obra sea nada más que lenguaje, verbo encarnado. Lo sobrenatural, en el director francés, uno de los principales representantes junto a Dreyer y Ozu
de lo que se dio en llamar estilo trascendental, se concibe, como apunté antes, desde una perspectiva claramente espiritual. Pero no es esta la única de sus caras. Esa también esa otra que podríamos denominar daimónica, la de las pasiones, entendidas a la manera griega, como posesiones de un dios violento, terrible, que manejan los hilos del destino humano. Las pasiones, la manifestación luminosa de lo salvaje, de lo incontrolable, son por definición ambiguas, indefinidas, y suelen ligarse a elementos naturales de fuerte carga simbólica, animales, corrientes de agua, etc., tal como se nos muestra en los cuentos infantiles, el folclore y los sueños. Y tal como nos lo muestra Jean Vigo en La Talente, en una secuencia en concreto, una de las más inspiradas, en mi opinión, de la historia del cine, la de la entrada de los recién casados en la gabarra que se dispone a llevarlos de viaje de novios, un viaje más que nupcial e iniciático, con una sucesión de planos de duración irregular y encuadres imprevisibles, de una belleza extraordinaria, como ese en el que la novia, vestida de blanco y cubierta con un velo, está de pie esperando en la orilla, unos cuantos pasos por delante del séquito todo vestido de negro. Vemos al protagonista, que además de novio es uno de los pilotos de la barcaza, realizar los últimos preparativos. Acto seguido, se nos muestra el paso de la novia de un mundo a otro, del mundo real, cotidiano, al extraño, mágico, irracional de la barcaza, agarrada a una pértiga. Cuando el novio se despide finalmente de los invitados, mientras estos observan agrupados en la orilla como almas en el aqueronte, Vigo intercala un plano de una casa al anochecer en la que se enciende una ventana. La casa es casi una abstracción. Un lugar despojado de su identidad habitual, una especie de aparición. Y entonces comienza la secuencia propiamente dicha, la del acercamiento de los novios, libres ya de las leyes que imperan al otro lado de la orilla. Vigo juega con los contrastes, tanto en la fotografía como en los encuadres, y con un ritmo intenso, acentuado por la maravillosa banda sonora de Maurice Jaubert, nos transmite la violencia y la ternura de dos cuerpos poseídos por el deseo y el temor a su propia libertad, de dos criaturas movidas por la implacable y feroz inocencia de la naturaleza. De pronto, en el instante en que la curva dramática alcanza su clímax, gracias al magistral manejo del ritmo que Vigo heredó del cine mudo, el novio se recuesta sobre la novia en la cubierta de la barcaza y unos gatos se arrojan sobre ellos. La novia aprovecha la ocasión para volver a escabullirse, para proseguir con el ambiguo cortejo, y vemos al novio solo, agachado en la cubierta, sufrir el ataque de los gatos que le marcan la cara. La introducción de los animales, con todo su bagaje arquetípico, como metáfora del cortejo, en ese momento concreto y con esa función, además del montaje, convierten esos pocos minutos de La Talente en uno de los poemas más perfectos, más emocionantes y memorables que se han escrito nunca, el lenguaje mismo en su encarnación más libre, visionaria y verdadera. Si hubo un movimiento capaz de revolucionar de un modo profundo y duradero la narrativa y la poética cinematográficas, fue sin duda el neorrealismo italiano. Nunca, antes de él, la vida ordinaria, el tiempo real de las vidas concretas en sus momentos menos brillantes y heroicos, pero reposantes de poesía, había aparecido en las pantallas. Si con Bresson y Vigo hablábamos de lo sobrenatural en lo natural, con respecto al neorrealismo podría hablarse de lo intangible en lo tangible. En exteriores desolados, postapocalípticos, distópicos, de posguerra, entre las dificultades de un mundo azotado por la pérdida y la pobreza, los maestros neorrealistas tejen una esperanza sutil, pero indestructible, con hilos quebradizos de raigambre cristiana. Consiguen, con una técnica parecida a aquello que Eliot llamó correlato objetivo, plasmar exteriormente los afanes internos, los pensamientos y las vicisitudes de unos personajes a quienes solo les queda, por así decir, su humanidad desnuda. En Umberto D. hay una secuencia que condensa de un modo especialmente logrado los hallazgos del movimiento neorrealista. En ella vemos a una muchacha
tumbada en la cama, en silencio, mientras mira un tragaluz. Cuando un gato lo cruza, nuevamente un gato, la muchacha se incorpora y se lleva las manos a la cara en un gesto de desesperación contenida. Después se dirige a la cocina, enciende el fuego, prepara café y se acerca a un ventanal. Allí se queda mirando las cuencas vacías de las ventanas de los pisos de enfrente, mientras el gato, que aparece de nuevo, deambula por los tejados. Toda la secuencia es una sucesión de delicados detalles, como el momento en el que la muchacha muele el café, levanta la cabeza y vemos que le corren lágrimas por las mejillas, aunque la expresión de su rostro no se haya alterado y conserve su velada, su suave melancolía. Está embarazada y sola en el mundo, pero nadie, salvo ella y nosotros, los espectadores, lo sabe. Y nosotros lo sabemos porque De Sica consigue instilarnos su estado de ánimo y su angustia, pero también su plenitud, su ligadura profunda con la existencia, gracias al ritmo, al transcurso real del tiempo y de las acciones, y la interacción del personaje, de lo humano, con los objetos. No hay nada más lleno de vida, de lenguaje, parece decirnos De Sica, que el transcurso de esa misma vida, si se mira con detalle, si se es fiel a su sencillez, tanto como a su complejidad. Vamos a ver el fragmento, si os parece, creo que merece la pena. Un momentito, porque... Adelante un poquito. Ahí. Tercer piso, señora Belloni. Gracias, gracias. Duerme, duerme. Duerme. Vamos a dejarlo aquí. Luego es cuando viene toda la secuencia del molinillo de la que os hablaba, que también es muy bonita, pero bueno, no me quiero extender demasiado ahí, os lo dejo por si queréis volver a verla o verla quienes no la hayáis visto aún. Fue otra película de Vittorio De Sica, El ladrón de bicicletas, la que empujó definitivamente a Satyajit Ray a convertirse en cineasta y a rodar su primera película y primera también de sus muchas obras maestras, La canción del camino, Pater Panchali.
Ray, formado en la pintura y en la literatura hindúes, retrata en ella la vida cotidiana de una familia pobre, compuesta por un padre ausente en busca de un oficio, que además es poeta, una madre que carga sobre sus hombros todo el peso de la lucha diaria por sobrevivir, una abuela muy anciana, una niña que se erige en el personaje trágico de la película, el que sirve de conector entre las distintas dimensiones de la realidad, con su carácter sabio, enigmático y desobediente, y su hermano pequeño, Apu. La presencia de la naturaleza como algo vivo, más grande que lo humano, como un ente que es en sí la manifestación física de los dioses, los momentos, por así decir, neorrealistas, cargados de sentidos, de lenguaje, y las epifanías infantiles, como la secuencia en la que los hermanos descubren por primera vez con temor reverencial el tendido eléctrico y el ferrocarril, esa misma secuencia que hizo decir a John Huston cuando la vio antes de que la película estuviera terminada que un genio del cine asomaba por el horizonte, desembocan en auténticos poemas visuales, como el que comienza con la aparición de Apu sosteniendo una carta de su padre, en el que éste anuncia su pronta llegada y que ha encontrado un empleo. Después de conducirnos durante gran parte de la película en un viaje descendente hacia la desesperación, hacia el punto en que la madre acepta que su cuñada se lleve a su hija porque no puede mantenerla y su relación con ella es difícil, el personaje de la niña, como en el caso de Mouchette, encarna la libertad frente a los rígidos valores familiares y sociales representados por su madre. Ray nos lleva hacia la celebración y hacia la ironía trágica, anunciada por las últimas palabras de la carta paterna: lo que Dios disponga será por nuestro bien. Es de nuevo la vida lo que se celebra a continuación, su exuberancia, sus dones, plasmados en imágenes de la naturaleza que representan los trazos mismos de los dioses en el gran libro del mundo, como las plantas acuáticas que parecen, reflejadas en el agua, caracteres de la escritura bengalí, o la danza de los zapateros sobre la superficie del río al ritmo de la música de Ravi Shankar. Pero también la pérdida, como una parte más de la vida, pues la secuencia precede inmediatamente en un alarde de virtuosismo en lo que al manejo de la curva dramática se refiere, a la de la muerte repentina de la niña, que posee toda la potencia ominosa del folclore, que está cargada de premonición, de misterio, de pura epifanía. ¿Me la podéis poner, por favor? Creo que merece la pena que veamos las dos juntas porque es el clima de la película. দুর্গা চলুক আমার সঙ্গে, আজকের মতো যা হোক কিছু ওর হাতে দিয়ে দেবো। নে নে, ছেলে মানুষই করিস নি। আমি নিতে পারবো না, তবে রইল। দাদি তো ভাই, তোমার আমার বিয়ের আশা আছে। আমি আজ 4 মাস যাবৎ তোমাকে পত্র দিতে পারি নাই, বোধ করি চিন্তিত আছো। যাহা হোক, সংবাদ শুভ। ইদানিং রোজগারের উপায় হইয়াছে, আমি অল্পকালের মধ্যেই দেশে ফিরিব। অনুমান এতদিনে ভাগ্য ফিরিল। ঈশ্বর যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্য।
এমনি পুকুর পুষ্পমালা কে পূজে রে দুপুর বেলা আমি সতী লীলাবতী ভাইয়ের বোন পুত্রবতী পুত্র মরবে না পৃথিবীতে ধরবে না পুত্র দিয়ে স্বামী কোলে মরণ যেন হয় গঙ্গা জলে হে হর পার্বতী দাও আমাকে সুমতি আমি অতি হিমমতি নাহি জানি তপস্তুতি সাবিত্রী সমসিতা হয়ে যেন পতিব্রতা মনে সুখে করি ঘর দাও আমাকে এইবার দুর্গা Pues a pesar de la extensión, son casi 8 minutos, yo creo que merecía la pena que viésemos las dos escenas porque son justo el punto álgido de la película, como decía, y es magistral cómo confluyen todas las líneas dramáticas que el director ha ido planteando en la narración. La relación de la madre con la hija, por ejemplo, que siempre es muy tensa porque la hija, por ejemplo, roba frutos del huerto de la tía,
y eso a la madre lo considera una gran vergüenza, entonces pues le pega, le riñe, pero a la vez están muy unidas. Y habéis visto en ese momento en el que Durga, la hija, vuelve de bailar bajo la lluvia al árbol y aparece la secuencia de la madre cogiendo un fruto que se encuentra por el camino. Y es justamente el momento en el que la madre, en el que reconocemos a la madre como una igual de la niña, que es justo el momento en el que la va a perder, porque es cuando ya se ve que va a caer enferma. El siguiente plano es el doctor diciendo que está muy enferma y muere repentinamente. Es impresionante también, creo yo, lo que nos enseña Ray con esta, aparte de esa maestría, ¿no?, en la curva dramática y en la estructura de la película, con esa colocación de la escena de la euforia y de la celebración de la vida, ¿no?, de que a esa familia por fin le va a empezar a ir bien con la muerte. Cómo nos hace ver que la vida humana está en manos de fuerzas incontrolables que son terribles, pero al mismo tiempo cómo se celebran esas mismas fuerzas y cómo se celebra la pertenencia a ellas. Esa fusión de la celebración de la vida y de la aceptación de lo que la vida nos quita, creo que, y mostrado de esa forma, con esos cambios de ritmo, con esos planos, con esas fotografías maravillosas, creo que eso es uno de los mejores poemas que he encontrado en mi vida. Voy a seguir, si os parece, hablando de la epifanía, ¿no?, la revelación. La epifanía, la revelación y el reconciliarnos con nuestros más íntimos anhelos, por ejemplo, el anhelo de la reconciliación con el mundo natural y espiritual al que no hemos dejado por ahora de pertenecer, aunque se trate solo de una reconciliación momentánea, son, como ya he apuntado, algunos de los presentes que nos ofrecen tanto el cine como la poesía, disciplinas ligadas al tiempo, al ritmo y a la música, tanto como a la imagen y a la palabra. Todos los directores que he mencionado, junto con otros que por cuestiones de espacio me he visto obligado a descartar, como Bergman, Fellini, Antonioni o Mizoguchi, tienen algo en común: la intención de hacer del cine un arte con mayúsculas, a la altura de las más grandes realizaciones humanas en este ámbito, pero hay uno, del que hablaré a continuación, que fue quizá más lejos que ningún otro en esta búsqueda, y cuyas 5 películas son lo más próximo a la idea wagneriana del arte total que se ha conseguido nunca. Me estoy refiriendo a Andrei Tarkovsky. Tarkovsky era hijo de un poeta, Arseny Tarkovsky, cuya obra y figura influyeron de un modo crucial en su visión del mundo y en sus temas. En algunas de esas 5 películas, como El Stalker o El Espejo, la presencia del padre del autor es constante. Tarkovsky es el cineasta que más claramente y con más ambición estética, en mi opinión, abordó las cuestiones del espíritu, el lugar que el ser humano ocupa en la creación, la esperanza de redención, la fe en el arte como lenguaje de raíz divina, etc. Sus películas están repletas de hallazgos, de metáforas absolutas, de pensamiento convertido en imagen, algo al alcance de muy pocos y consumados poetas como Rilke. Tarkovsky aprende del cine formalista soviético, por ejemplo, a darle a cada plano, a cada imagen, una autonomía y un acabado propios. Apenas encontramos planos de relleno en sus películas, todos se han trabajado con minuciosidad y cada uno alberga en sí mismo todas las potencialidades estéticas del conjunto. Abundan en su obra los planos picados, cenitales, que aluden a la mirada de los cielos sobre la tierra, sobre el acontecer humano, como en el principio de Andrei Rublev, la secuencia del globo, o el final de la infancia de Iván, con el protagonista, o su espíritu, porque sabemos que ha muerto, corriendo sobre la superficie de las aguas gracias al efecto de la luz. En la obra de Tarkovsky encontramos también algunas de las realizaciones más difíciles y atrevidas de la historia del cine, como el final de Nostalgia, con la catedral sin techo que acoge al protagonista y a su mundo, o el asombroso plano secuencia con el que se cierra Sacrificio. También innovó en el montaje, que rehúye la linealidad y está al servicio de un peculiarísimo, pero al mismo tiempo muy tradicional sentido del tiempo. Los movimientos de cámara lentos,
contemplativos, se cargan poco a poco de una intensidad metafísica hasta que experimentamos la presencia de lo infinito en lo finito como una experiencia estética intensa que nos mueve a gratitud, igual que con la música de Bach, que tanto le influyó también. Pero es en los minutos finales de Solaris, curiosamente la película que menos satisfacía a Tarkovsky de entre todas las suyas, donde hallamos sintetizado a la perfección toda su búsqueda, tanto intelectual como artística. Tras un diálogo entre el protagonista y el otro científico ocupante de la nave sobre la naturaleza humana, sobre la esperanza de la reconciliación a la que aludí hace unos momentos con frases magníficas como aquella de ¿qué esperar entonces? No sé, nuevos milagros. El protagonista decide no volver a la Tierra, sino bajar a Solaris, un planeta mimético, trasunto del alma humana, que devuelve a quienes se le acercan encarnaciones de sus propios miedos, de sus anhelos, de sus angustias. El protagonista desciende a la superficie de Solaris, que es también lo más profundo de su propia alma, pero nosotros no lo sabemos, porque lo que vemos es el mismo paisaje que aparece al principio de la película, con la casa familiar al fondo, mientras suena la impresionante coral 639 de Bach con los arreglos electrónicos de Eduard Artemiev. Sin embargo, hay algo ligeramente distinto en las imágenes con respecto a las que aparecen al principio de la película. Están detenidas, congeladas, esculpidas en el tiempo, como dentro de un sueño. El protagonista ve la casa, su perro se le acerca corriendo y ambos se encaminan hacia ella. Una vez allí, mira a través de la ventana hacia el interior, donde vemos los libros de su padre por todas partes, en desorden, y a este, de pie, con lluvia, otra vez la lluvia, cayéndole encima. Solo llueve dentro de la casa. Entonces, el padre se percata de su presencia, abre la puerta y nosotros vemos, mientras la cámara asciende, al protagonista postrarse y abrazarlo en el umbral. La cámara se sigue alejando, ascendiendo, hasta que nos muestra una vista panorámica del terreno, y entonces es cuando lo descubrimos. No se trata del paisaje familiar, el de la Tierra, sino de una isla generada por el planeta mimético. Es un final muy enigmático. Nos habla aquí Tarkovsky del arte como sustituto de la realidad, como una realidad más perfecta. No lo creo. Pienso más bien que nos habla de la posibilidad de reconciliarnos con Dios, representado aquí por la figura del Padre en lo más profundo de nosotros, cuando nos hemos despojado de todo engaño, de toda falsa esperanza. Esa reconciliación, esa redención, esos nuevos milagros, solo pueden revelarse mediante imágenes, imágenes familiares, porque así se manifiesta lo sobrenatural en el alma del ser humano y en el mundo, a través de imágenes. La divinización de la figura del Padre, por otro lado, y el tratamiento onírico, metafísico de los momentos epifánicos, los asimiló Tarkovsky de Bergman probablemente, solo que en la obra de este último, de raíz profundamente existencialista, el Padre siempre aparece como una figura simbólica distante, autoritaria o in absentia, una metáfora del silencio de Dios, de su vacío, y en Tarkovsky, sin embargo, esa distancia se neutraliza, el abrazo se vuelve posible, real. El protagonista de Solaris opta por el descenso a ese sí mismo que representa el planeta en busca de una redención. La protagonista de The Lighthouse, de Maria Saakian, opta por regresar con una mirada menos atormentada, pero igualmente profunda y repleta de memoria, a la aldea armenia donde transcurrió su infancia. La aldea, como todo el territorio, es zona de guerra, una de las múltiples guerras caucásicas que acontecieron a finales del pasado siglo. Lo que encuentra son los restos de una diáspora generalizada. Quien no está en el frente ha huido, es demasiado anciano para hacerlo o incapaz por otras razones. Allí, reanuda de inmediato su relación con sus pocos familiares, casi todas mujeres, sus tías, etc., y nos muestra con profunda ternura y admiración cómo viven, cómo mueren, cómo se las arreglan. Hay muchas escenas, planos y secuencias memorables en la película, como aquella en la que la protagonista intenta sin éxito subir a un tren para huir del lugar, junto a una multitud que se agolpa en los andenes entre empujones y apreturas, angustia y ansiedad. El magisterio
Del Kalatozov de Cuando pasan las cigüeñas y del Tarkovsky de Sacrificio se aprecian claramente en la secuencia, aunque Saakian se decante por un realismo más suave que el del primero y una potenciación de las posibilidades metafóricas y simbólicas de la imagen mucho menos evidentes e intelectuales que en el caso del segundo. Pero las partes quizá más llamativas y asombrosas de la película son el preludio del principio y el epílogo final, ambos compuestos a partir de fragmentos documentales e imágenes de archivo en los que se muestra la alegría del pueblo y su desgracia, que por extensión vienen a representar también, gracias al montaje y al tratamiento de las imágenes, la eterna tragedia de la historia y más en concreto la de nuestro siglo XX. El preludio se construye con una voluntad y una técnica netamente poéticas. La primera imagen de la película ya es, de por sí, toda una declaración de intenciones en cuanto a la carga histórica de la obra. Unas manos pasan las páginas de un libro, un códice antiguo quemado por las llamas, mientras una voz musita una especie de nana. Lo siguiente es un plano general filmado desde el suelo de una estación ruinosa, en cuyo andén pasea una figura desgarbada que luego se nos revelará como uno de los personajes más entrañables de la película, una especie de tonto del pueblo, ingenuo y sabio al mismo tiempo. Oímos un traqueteo lejano, parecido al de un tren, que se funde poco a poco con el ritmo de una danza. Entonces se produce un corte, hilado por el uso tan inteligente y preciso que se hace de la música, y aparecen imágenes de una fiesta popular, imágenes reales, de archivo, en tonos cálidos, una especie de boda. El ritmo y la música aumentan de intensidad y vemos a mujeres con panes en el brazo y a una pareja bailando alegremente sobre las vías del tren mientras la multitud los jalea. Los cambios de ritmo en el baile se acompasan de tal modo con la música que permiten a la autora construir verticalmente y saltar de pronto a otra imagen, de una índole distinta, más granulada, con colores fríos, en la que se ve a otra pareja bailando desgarbadamente, sola y desaliñada, en un balcón. La cámara se va ralentizando, él levanta los brazos y oímos cómo se funde el ritmo con unos cañonazos lejanos, unos disparos que sirven de detonante a la autora para lanzar la imagen siguiente y completar la ascensión. Bandadas de pájaros en vuelo, pero con una fotografía tan quemada que lo que vemos es un movimiento de blancos y grises con distinto tipo de grano, una muchedumbre que bien podría encarnar al mismo tiempo una metáfora de la diáspora o una muestra de la fe en lo indestructible de la inocencia, del vínculo con la vida y con los semejantes. Saakian condensa en unos pocos minutos la esencia de su película y de su visión del mundo, el tema y los planos emocionales en los que éstas se van a desenvolver, con metáforas poderosas, la estructura ascendente, vertical de la secuencia, así como la paulatina abstracción, el despojamiento de las formas, potenciadas por la música, de ritmo constante y evocador en sí mismo, se funde con el del tren, con el de los disparos y finalmente desemboca en el chillido de los pájaros. Son características compositivas, genuinamente poéticas, toda una lección de cómo se escribe un poema y con qué. Vamos a verlo, si os parece, y vamos a ver también los primeros minutos de la película, porque veréis cómo muestra, con qué sabiduría muestra Saakian ese viaje de regreso en el que el protagonista no va en busca de la redención, sino que lleva su propia fe al lugar de vuelta, ¿no? Con imágenes poderosísimas y muy, muy evocadoras, como la de la protagonista entrando en un túnel humeante, que es hace un poco como de entrada al mundo de su infancia a la vez que a su propia aldea, ¿no? Disculpad porque no me aclaro. Sí, pónmela desde el principio, por favor, para... Está ahí. Desde el minuto 0.
Gracias.
На сером небе, обретенном, чужие птицы. На теле города чужого, чужие лица. И пепел серый и жемчужный, печально тризна. На сером небе, обретенном, чужие птицы. Птицы взлетели, а сесть не успели. Кружатся в небе. Иду. Иду по дороге. Где птицы? Где птицы? Gracias. Pues eso, ya habéis visto, ¿no? Lo que os comentaba, tanto del preludio de la película como de esa especie de segundo preludio, ¿no? Introducción a la película, que empieza con ese primer plano magnífico de ella volviendo en el tren. Lo que va recitando es que no he podido conseguir la versión subtitulada, está en ruso, va recitando una especie de poema infantil, un poco deslavazado y un poco violento, que sobre las estrellas, y se lo va recitando para sí, mientras va entrando por el puente y llegando al pueblo y deteniéndose en ese árbol. En fin, creo que es un ejemplo magnífico de la altura poética que puede alcanzar la imagen cinematográfica, ¿no? Y el cine en sí, con el montaje, con el uso habilidosísimo de la música y con muchísima intuición y muchísima pasión también, mucha fe en lo que se está contando, ¿no? Que es lo que veo yo también en esta película. Para terminar con esta pequeña muestra de lo mucho que le debo al cine en mi formación como poeta, quisiera leeros un poema que escribí y publiqué hace ya 10 años. En él se alude, o por lo menos lo intento, a todas las cuestiones que he ido abordando en la charla, la manifestación de lo sobrenatural en lo natural, la esperanza de reconciliación, de un modo cinematográfico, desde el punto de vista rítmico, y tratando de que sea el mismo discurso, el monólogo, el que genere la emoción. Es decir, sin apoyarme en correlatos objetivos, sin que haya un paisaje exterior, ¿no? Por así decir, para que quede claro. Se titula Diciembre. De esta última luz, sus lugares comunes, de cómo nos sorprende todavía tomando decisiones para pertenecer, cómo acostumbra a devolver su carga de dolor a cada gesto, sus lugares de origen. Hemos hablado tanto. La hemos visto llegar tantas veces, aterida y risueña, callada y frágil. La hemos visto posarse en tantas cosas, buscando un sitio donde pasar la noche con la delicadeza de quien lo ha soñado todo, después de todo. Si las cosas nos miran como si no supieran hasta qué punto están en todas partes, como si vivir fuera solamente una estancia en la resurrección, donde echamos de menos a los desconocidos, quizá es porque se sabe el sueño de las cosas, porque les cuenta todo lo que no fue dicho, o porque se detuvo un instante en las gotas dispersas que las nubes prendían como huevos de mundo en las plantas pacientes sobre la muchedumbre de los charcos. ¿Quién sabe qué caminos oscuros, qué distancias recorre cada día hasta saberse el sueño en el que participamos, a pesar de nosotros, de nuestras intenciones, y mirarnos así, como si no supiéramos hasta qué punto nacer? Es darse cuenta de que no se está, porque no tiene dorso,
como los muertos o las heridas. Quizá también nos miren, quién sabe, quizá se digan entre sí, ahora están desnudos en la luz, cuando la noche llegue se cubrirán con ella. Me pregunto, ¿cómo recibirán a los que mueren, los que nunca llegaron a nacer? Los que no hayan nacido cuando todo muera, quizá no sea tan solo una cuestión romántica. Después de todo, ¿por qué no habríamos de soñar tal vez con todo el mundo? El ancho mundo, conocido, repleto de desconocidos, capaces de sentir la más elemental añoranza, la de un desconocido por otro, desconocido cualquiera, si dormir tal vez, pero soñar no nos protege del dolor ajeno. Quizá al morir no nos volvamos del todo indiferentes después de todo. Muchas gracias.